Artemis Fowl es tan mala que genuinamente no sé qué fue peor, si esto o un viaje en el tiempo. Al menos en el caso de un viaje en el tiempo siento que estuve un poco más interesado en la premisa, ya sea por lo extraña o sin sentido que era, hasta que llegó cierto punto en que simplemente me rendí y el tercer acto me resultó como la cosa más aburrida que había visto. Todo lo que sentí durante esa última sección de un viaje en el tiempo es lo que sentí mientras veía toda esta película. Opino que el aburrimiento es un argumento un poco vago para argumentar la calidad de un filme. Es decir, hay películas que considero increíbles y muchas personas se encuentran aburridas, ya sea porque tuvieron un ritmo lento o simplemente no se conectaron con el viaje de los personajes y al tema que la historia quería presentar. Normalmente el decir que algo estuvo aburrido es utilizado como un atajo para evitar una discusión bien argumentada. Ok, puede decir que esta película es una maravilla del universo, pero a mí me aburrió, así que todo lo que dices es inválido y no me interesa escuchar tu opinión. Esto es completamente subjetivo, algunos se sienten aburridos por cosas distintas a otros, realmente no importa. Así que cuando digo que algo como Artemis Fowl es jodidamente aburrido, tomen en cuenta que este es un término que normalmente intento no utilizar cuando hablo de películas, pero la cosa es que simplemente no existe otra palabra que pueda describirla. Artemis Fowl falla tan rotundamente en cumplir los lineamientos de presentar una buena historia que genuinamente estuve a punto de quedarme dormido en varios momentos de su duración. Y quiero que tomen en cuenta dos cosas. En primera, siempre he estado en contra de la idea de quedarse dormido viendo una película porque me parece una falta de respeto hacia toda la gente que trabajó en ella. Y en segunda, solo me sentía así mientras veía la película. Después de hacerlo me puse a ver otras cosas y genuinamente sentía como la vida regresaba a mi cuerpo. No es que estuviera agotado ni cansado, esta cosa simplemente tenía poderes de Jigglypuff o algo. Artemis Fowl se trata de una saga de libros juveniles. Honestamente no sabía de su existencia, pero parece que para muchas personas fue una de esas series que formaron parte de su infancia. No puedo hablar sobre cómo esta cinta adapta la historia original, pero puedo decirles que la aceptación general de la fanbase es bastante negativa. Tan solo el tráiler subido en el canal oficial de Disney refleja una mayor cantidad de dislikes que la de likes. Si se fijan en los comentarios encontrarán un montón de personas frustradas por el trato que Disney le ha dado a esta obra. Y solo con ver el tráiler. El punto de un tráiler es mostrar las mejores partes para emocionar al espectador. El hecho de que tan solo los avances sean capaces de causar tanto descontento en los fans de los libros es interesante, pero ciertamente no es argumento suficiente para desprestigiar la calidad de esta obra. Hay muchas películas que no son 100% fieles a su material de origen y aún así encuentran la manera de funcionar de forma independiente. Así que cuando digo que Artemis Fowl es mala, lo digo de verdad, como alguien que ni siquiera ha leído alguno de estos libros. Tú bajas el estándar a profundidades de ineptitud que no creí posibles. ¡No era un cumplido! La trama se centra en este niño que se llama Artemis y su papá se llama igual que él, pero un día simplemente desaparece. Aparentemente lo secuestraron y la persona responsable pide que le entreguen un objeto llamado el Oculus, que es algo así como un huevo que concede deseos y tiene magia o algo así. Es en este punto donde Artemis descubre que los seres fantásticos existen y viven dentro del núcleo del planeta escondidos de la humanidad, y a él no le podría sorprender menos. But as Artemis would soon find out, they are very real. Con tal de encontrar este objeto mágico, Artemis espera que convenientemente un hada aparezca cerca de un árbol para capturarla. Esta hada se llama Holly y quiere limpiar la reputación de su padre, quien supuestamente le entregó este Oculus a otra persona, traicionando así al mundo de las hadas. Al momento de secuestrarla, todo el ejército de las hadas se aparece en la puerta de la mansión de Artemis, con el único objetivo de recuperarla, porque tener a un hada en el mundo de los humanos es muy peligroso y podría exponerlos a que todos descubran sobre la existencia de las hadas. Unless you release Officer Short immediately, I destroy this house and everyone in it.
and I will expose your existence to the world. Al ser incapaces de negociar, las hadas mandan a un enano gigante a entrar en la mansión de Artemis porque parece que no pueden entrar sin invitación. Este descubre que el supuesto Aculus estaba dentro de la casa en una caja fuerte. Esto causa que Artemis y Holly se unan para limpiar el nombre de sus respectivos padres. Sin embargo, el villano de la película, que es esta hada que tiene secuestrado al padre de Artemis, tiene un tipo infiltrado con la policía de las hadas, quien termina trayendo un troll para que los ataque a todos. A causa de esto, el mayordomo de Artemis se acaba muriendo. Pero da igual porque lo reviven un minuto después. Artemis deja a Holly libre, así que todas las hadas se van, pero ella se regresa para usar el Aculus para desear que el padre de Artemis regrese a la mansión. El señor le da una lista con los nombres de las personas que están con el malo. Ella limpia el nombre de su papá, porque supuestamente le había dado el Aculus al padre de Artemis porque un montón de hadas malvadas lo querían y solo lo hizo para proteger a su mundo. The Aculus is safe at last. Now that we know our enemies. Nada de esto me interesa. Una de las cosas principales a la hora de escribir una historia es lograr que el espectador se conecte o al menos entienda las motivaciones o la personalidad del protagonista. Sobre todo cuando la obra en turno lleva su nombre. Artemis Fowl como personaje es tan blando y poco interesante. Now, Artemis, there is a problem. The problem is that I know the textbook reply to any question you may choose to ask. En teoría, él debería ser como Henry. Su IQ es muy elevado para su edad. Él lo sabe todo y siempre estará 10 pasos adelante de ti. Por lo que tengo entendido, el encanto de los libros es que Artemis en sí podría considerarse como el villano de su propia historia. No es exactamente una buena persona, pero el lector se engancha por la seguridad detrás de sus acciones y la elevada inteligencia que tiene. Incluso el artículo de Wikipedia te indica: la serie introduce a Artemis como un villano y enemigo de las hadas, pero mientras la historia avanza, el personaje cambia y se desarrolla convirtiéndose en un antihéroe. Todo esto suena increíblemente interesante y no es para nada lo que presenta esta película. En el filme, Artemis Fowl es un niño que todo el mundo repite constantemente lo inteligente que es, pero realmente no lo demuestra. Solo hay una escena donde la película intenta presentar este concepto, y es como a la mitad. Bring me the Aculus, and Officer Short goes free. I beg your pardon. I'll give you 15 minutes. And in case you're thinking of storming the house, no fairies are allowed to enter it while I'm alive. Después de ver cómo Artemis secuestra a Holly y las hadas mandan al enano gigante hacia su mansión, la película menciona que esto siempre fue parte de su plan porque el mocoso sabe que los enanos por naturaleza siempre estarán atraídos hacia el tesoro. Y la intención de Artemis siempre fue encontrar el Aculus con la ayuda de este tipo. Remember what I said about not underestimating the kid? Well, here's exactly why. The next piece of his plan was set in motion. The kid's plan was fiendishly clever. He just had to get me in the house because he knew the truth about dwarves. Y eso es realmente todo, motivo suficiente para que el personaje se refiera a sí mismo al final como una mente maestra del crimen. I'm Artemis Fowl. And I'm a criminal mastermind. Las únicas motivaciones que le dan es que perdió a su mamá y que su papá no pasa mucho tiempo con él, pero lo hacen de forma tan incómoda. The helicopter is being prepared for me right now, son. Come here, son. I love you, son. Son? Son, it's me, your father. Just tell me when you're leaving. I'm sorry I abandoned you, son. That's what you said the last time, and the time before. How old are you, son? Son, I'm having a heart attack. Son! Son! I'm dying! I love you, son. El niño literalmente solo tiene como 1 o 2 escenas con su papá antes de que lo secuestren. Y el diálogo es tan extraño que no sientes como si estuvieras viendo a 2 personas conversando. And I know it's been hard, but look, my work is coming to an end. And like the stories, you know, they all have an ending that just, well, makes you smile. Let's put a smile on that face. Well, you used to believe in magic. You believed in the goblins, and you believed in the trolls. You believed in everything I told you about the Hill of Tara. All I really want is to believe in you. Además de eso, no ayuda para nada que la actuación del chico que interpreta a Artemis sea simplemente terrible. They're books. It's not just a different language.
It's encoded. El actor que lo interpreta se llama Ferdia Shaw y tenía como 10 o 12 años cuando interpretó este papel. Es un hecho bastante conocido que trabajar con niños en películas es increíblemente complicado y es algo que puedo comprender. Pero, ¿no pudieron haber encontrado a alguien mejor para interpretar este personaje? I didn't read much on trolls. Anything I should look out for? The teeth. Good to know. No puedo evitar sentirme mal por este chico porque, Dios mío, en serio que este joven no tiene la presencia necesaria para el personaje que intentan presentar. Siempre luce tan vulnerable y débil e inocente, lo cual contradice por completo el personaje calculador y arrogante que se supone que tiene que ser. You need a kid who has the ability to be smart, to be shrewd, but also somebody who you want to root for. And that's very hard because it's easy for him to be perceived as the bad guy. What? Who is this? Is this a hoax? If you have my father, I want proof. Todos sus diálogos se sienten secos, sin emoción ni nada, como si los estuviera leyendo. It's a journal. It's Dad's journal. Por ejemplo, miren esta escena entre él y el personaje de Holly y díganme que no notan la diferencia, el enorme contraste entre esta chica que claramente tiene un poco más de experiencia y él que solo recita sus diálogos como si estuviera en una obra de teatro de la primaria. Welcome to Foul Manor, Officer Short. How do you know my name? It's on your helmet. But it's in Gnomish. Correct. I've read all about you. You what? I'm here to officially invite you into my home. Invite me. You just shot me. You must now do whatever I demand. Tampoco es que tengan mucha diferencia de edad, ella solo le lleva un año. Es simplemente un caso de preparación actoral. Esta chica tiene más experiencia y a diferencia de él logra darle una verdadera presencia a su personaje. We just picked up your friends arriving. Can't wait to meet them. You won't even see them. Whatever you're planning will fail. Fairies do not negotiate. Holly es el único personaje en toda esta historia con el que te puedes relacionar. Y honestamente no es decir mucho. Su motivación es simple. Ella quiere limpiar el nombre de su padre. ¿Lo entiendes? Commander, I have a new lead on my father. He was at the Hill of Tara. You're not going. But Commander... That's an order, not a request. La chica le dota de carisma a su personaje. Quieres que logre sus objetivos incluso aunque sean muy pésimamente presentados. Porque sí, esa es otra cosa de la que tenemos que hablar. La presentación de la historia es simplemente pésima. This isn't about the father. This is about the son. Son? You are my son! I don't hear you. Incluso sin investigar demasiado sobre este tema, me consta que esto tuvo una producción complicada, porque se nota que la gente a cargo de este proyecto de plano no sabía cómo contar esta historia. Artemis Fowl desafortunadamente cae en el truco barato de usar la narración como un atajo para contar su historia. Ahora bien, la narración por sí misma no es un problema. Hay un montón de filmes que me encantan que usan la narración como una herramienta para mejorar su ritmo. Pero en este caso, este elemento no es usado como una herramienta, sino como la base de todo. Let me tell you the story of Artemis Fowl. Hola gente, mucho gusto. Nuestro protagonista se llama Artemis Fowl y él es muy inteligente porque lo digo yo y se callan a la chingada. Artemis loved Ireland, the sea and the land. Not so much the school. Me encanta esta escena donde te explican todas las cosas geniales que Artemis ha hecho, pero no te muestran ni mierda porque creo que ni siquiera lo grabaron. When he was 7, he beat European chess champion Evan Rashoghi in 5 moves. When he was 9, he won the architectural competition to design the Dublin Opera House. Debajo del planeta existe un mundo de hadas y mírenme a mí, ¿no soy increíblemente genial? See, this is my favorite part. Mainly because I'm in it. Artemis Fowl tiene un mayordomo que se apellida Mayordomo, pero no le gusta que lo llame Mayordomo. Él es el sujeto más genial y tiene experiencia en todo tipo de combate, pero no verás absolutamente nada de eso porque tampoco grabamos ni mierda. 10 years of martial arts training in Kyoto, 7 years of weapons training in Moscow, 6 years of strength training at Gold's Gym in Venice, California. Personalmente adoro cómo te establecen muy claramente que no le gusta que lo llamen mayordomo y esto jamás se vuelve importante en el resto de la película. Under no circumstances were you to ever call him the butler, even though his last name was in fact Butler. La película rompe por completo una de las reglas de oro del cine como medio visual. Muestra, no cuentes. Como no tiene absolutamente nada para mostrarte, quién sabe por qué, decide contarte todo lo que es importante con tal de que la película se acabe más rápido. Do not underestimate the kid. Artemis wasn't on his own.
even if it may have seemed that way sometimes. For if there was one thing Artemis liked more than his own company, it was being at home with his dad. Lo siento mucho, pero decirme que Artemis quiere mucho a su papá no es suficiente. Muéstrame cómo quiere a su papá. Muéstrame cómo el mayordomo es la persona más genial en combate. Muéstrame cómo falleció el padre de Holly para que me sienta más conectada a su historia. My father was kidnapped. My father is dead. Muéstrame cómo el nombre de su familia ha sido tan manchado que ella se vio en la necesidad de limpiarlo. He hid it, and for that some say that he was a criminal. Hay una escena al final donde ya todo se resolvió y ella entra a este lugar y todos se le aplauden y el espectador se debe sentir feliz porque ella probó que su padre era inocente y solo quería ayudar a su gente, pero en toda la película jamás hubo un momento en que ella fuera discriminada y tratada de menos por este problema. Solo hay como dos momentos donde este tipo menciona que su papá traicionó a las hadas y ni siquiera cuenta porque él está con el villano y él está siendo obligado a hacer todas estas cosas y nadie más parece estar muy a su favor. Is this the best we can do? Send in the daughter of Beechwood Short, the traitor. You're not fit to say his name. Así que, cuando este momento llega, literalmente no siento nada, porque la película me contó que la reputación del padre de Holly tenía que ser limpiada, pero jamás me mostró por qué era tan importante. Muestra, no cuentes. Artemis wanted the Oculus to save his father's life. La excusa que tiene el filme para la narración es tan estúpida. ¿Recuerdan al personaje del enano gigante que les conté? Bueno, pues se supone que él está arrestado y lo están interrogando, y es dentro de esta interrogación que él empieza a contar la historia. Let me show you the infinite possibilities of magic. Pero lo hace de forma tan poco convincente. En ningún momento sentí que él estaba siendo interrogado, solo se sentía como alguien narrando una película, evento por evento, buscando conectar un montón de escenas aleatorias con tal de que esto terminara durando 90 minutos. We can't resist treasure, which is what brought me back to this cozy little jail cell. See, this was my third time in Howler's Peak, the worst prison in Haven City. De verdad, es exactamente como ese proyecto que les comenté en el qué tan mala es de mi primer cortometraje. Y al final estábamos a que 2-3 días de entregar el proyecto y no había absolutamente nada más teníamos como 3 escenas de muerte, faltaba toda la trama en sí, así que lo que hizo nuestra jefa de equipo para arreglar ese cortometraje fue como grabar una especie de testimonio, grabarse con webcam relatando todos los eventos de la película como si estuviera testificando todo lo que le pasó, como todos sus compañeros murieron. When he was 10, he cloned a goat and named it Bruce. Weird choice, but he's an unusual kid. Hay tantas escenas donde personajes están hablando o explicando cosas muy importantes de forma muy acelerada, pero no les verás las caras porque probablemente el diálogo que decían en esa escena era diferente y tuvieron que regrabar los audios de los diálogos y esconderlos de esta forma. Artemis, get dressed and come with me. What is all this? This is where your father kept his entire life's work. And his father before him. These are relics from another world. He always shared his discoveries with me. The only thing he kept private was his journal. Commander, I have a new lead on my father. He was at the Hill of Tara. You're not going. You're not giving up, are you? Of course not, but I think I may know the problem. I'm not the one to find it. You're part of the plan. Who's in charge here? I am. You're just a child. I need the inside to be alive. I have to talk to that kid. What is unique about dwarves? Besides digging, they're master thieves and pickpockets. Whatever you're planning will fail. Fairies do not negotiate. I read about it in Dad's journal. It's formidable. Sé que esto suena como algo exagerado y paranoico, pero ese es el problema. Casi todas las películas en algún punto tienen que regrabar audios y diálogos y 99% del tiempo ni siquiera lo notas. El hecho de que constantemente note esto a lo largo de esta película es una señal de que algo salió muy mal mientras la realizaban. Es un nivel de incompetencia muy cabrón que no sé cómo fue posible. Kenneth Branagh es el director de este filme y él no se trata de un novato ni nada por el estilo. El tipo ha dirigido y estelarizado en un montón de películas. Él claramente sabe cómo manejar la cámara y dirigir a sus actores. ¿Cómo chingados pasó esto? It's a kind of temporal vacuum that they create so they can operate unseen by the human eye. Einstein and Hawking were right. Time's bending all over. Anything could happen now. ¿Qué tanto tuvieron que cambiar y alterar de la visión original que tenían para que esto terminara así? No lo comprendo, de verdad. No lo entiendo. You just swallowed a bottle of holy water. You tricked me. Correct.
You've got about 60 seconds before you burn from the inside out. Unless you drink this. Please, please. Not yet. Give me the book. Give me the book. Y es obvio que incluso Disney ya sabía que este proyecto estaba destinado al fracaso. No por nada lo liberaron en Disney Plus, a diferencia de otras películas en las que claramente tienen más confianza. De cierta forma, este aspecto conecta a Artemis con Scoob en el hecho de que ambas películas fueron liberadas en streaming cuando originalmente querían ser lanzadas al cine. Jamás sabremos lo que ocurrió, porque si algo he aprendido de este estudio es que esconderá cualquier problema que haya podido ocurrir durante la producción. Para una película que aparentemente estuvo en producción desde el 2001, es bastante deprimente que así es como las cosas terminaran. Como un filme que costó un aproximado de 125 millones de dólares, esto es una vergüenza. Solo hay como 3 o 4 locaciones. La mayoría de la historia ocurre en la mansión de Artemis o algún lugar cercano a ella. Si no estamos ahí, estamos en el mundo subterráneo de las hadas o en algún lugar oscuro donde el papá de Artemis está secuestrado. Hay una escena en una escuela, hay una escena en una boda que dura como 3 minutos. La verdad es una de las mejores partes de la película, porque es este efecto que han hecho muchas veces del tiempo deteniéndose y alguien moviéndose a velocidad súper rápida. Pero eso es todo. Tan solo quiero que miren el póster. Miren cómo te promete un mundo nuevo de aventuras repleto de personajes coloridos, y no hay casi nada de esto en el producto final. ¿A dónde carajo se fue todo este dinero? A los efectos, hay un montón que no lucen para nada bien. Y eso que el filme fue atrasado porque originalmente iba a salir en agosto del año pasado. ¿Acaso todo el dinero fue para los actores? 50 millones para Judi Dench y su actuación exagerada como la mera de las hadas. You've seen the news. Diakolos is still missing. I'm not wearing hockey pads. 50 millones para Colin Farrell y las 2 escenas que probablemente filmó en 2 días. Okay. Los 25 restantes para el resto de la producción. ¿Cómo es que una película como 1917 con un presupuesto de 100 millones de dólares, 25 menos que Artemis, luce infinitamente mejor que ella? Lo mencioné hace unos momentos, pero hay un elemento argumental interesante en la forma de estas máquinas que pueden detener el tiempo en un área específica, pero el mayordomo la ataca y hace que esta falle y empieza a absorber gente y las transporta a otro lugar, y el efecto que ponen se ve bien falso. Si hay solo una cosa, una única cosa que puedo contar como un punto positivo, es que las tomas se ven bien. Y solo me estoy refiriendo a la corrección de color. El hecho de que el contraste y la paleta de colores es agradable para la vista. Eso es todo. Artemis Fowl es una completa pérdida de tiempo y no se la recomiendo a absolutamente nadie. El protagonista es poco interesante, mal presentado y pobremente interpretado. Now you can trust me. Fair enough. La historia en ningún momento llega a ser emocionante. Todo ocurre muy rápido. La película jamás deja de explicarte por qué las cosas ocurren o por qué algo es muy importante sin dejar que tú lo veas con tus propios ojos. Diakolos, a weapon so powerful and mysterious, it can barely be imagined. Es tan triste ver a un estudio como Disney fallar tanto en hacer live actions que no sean remakes de una película animada ni una película de superhéroes. Ni siquiera puedo decidirme si esto es peor o mejor que Un viaje en el tiempo. Es más corta que esa película, así que el sufrimiento se acaba más rápido. Pero al menos esa cosa no tenía un enano gigante narrándome todo lo que pasaba. Hola, muy buenos días, esta es nuestra protagonista. Ella está triste porque perdió a su papá. También tiene un hermano adoptado que es increíblemente inteligente. Estas mujeres son seres muy poderosos que decidieron ayudarla. Mi regalo es que me obedezcan. Ni siquiera me imagino cómo se han de sentir los fans de los libros viendo cómo esta obra adaptó la historia de forma tan pésima que su existencia solo sirve como un desperdicio de potencial. Carajo, para joderlo todo aún más, al final incluso tienes como 2 escenas estableciendo las bases para secuelas. You have no idea the world that you have just entered, boy. Como si de verdad creyeran que esta basura de alguna forma iba a funcionar. We have some unfinished business. I love my job. Díganme, con toda sinceridad,
¿Cuándo ha funcionado esta mierda? ¿Por qué carajos lo siguen haciendo? ¿Por qué presentar la posibilidad de hacer algo mejor en una secuela cuando fallaste tanto en presentar una buena historia en tu introducción? Solo hay una escena, una maldita escena, por la que valió la pena ver este desastre. Y es esta. It's feeding time. Artemis Fowl falla como adaptación de su material de origen. Artemis Fowl falla como una película independiente. Y lo peor de todo, falla incluso como una mala película. Y en mi opinión, ese es el peor pecado que puedes cometer. Si vas a ser mala, mínimo sea algo entretenida. El hecho de que una película de fantasía con naves, disparos, espadas, hadas, trolls, duendes y explosiones sea tan blanda y poco interesante es algo que simplemente no puedo comprender. Ojalá todos los que trabajaron en ella hagan algo mejor en el futuro. Nunca la vean si tienen la oportunidad. Veamos por un momento lo que dicen los comentarios, las reviews en IMDb. Una de las peores películas que he visto. Ciertamente un filme terrible. Oye Disney, siquiera leíste los libros antes de venir con este guión. 20 minutos y 3 segundos es todo lo que pude aguantar. De lejos, la peor película de mini espías. Me sentí con náuseas mientras la veía. Esta película tiene éxito en ser mala para aquellos que no han leído los libros como yo, y especialmente para aquellos que sí lo han hecho como mi esposa. Que todos hablan en voz ronca. ¿Qué chingados es lo que Artemis Fowl de verdad hace? Para una película que estuvo en postproducción por casi 4 años esperaba más. ¿Has visto una película y te das cuenta de que los escritores piensan que son muy ingeniosos pero de verdad no lo son? Ni siquiera quieres saber qué tan mal es esta película. Si vas a reescribir la trama, mínimo que sea interesante y tenga sentido. Disney encontró la manera de hacer algo peor que un viaje en el tiempo. ¿Alguien siquiera leyó el libro? ¿Qué? No tengo palabras para describir la historia de esta película porque no existe. Sin comentarios. Sabía que iba a ser mala y aún así estuve decepcionado. Somos dos, amigo. No estás completamente solo en esto. Pérdida de tiempo. Terrible, 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 terrible película. O sea, y tomen en cuenta que ni siquiera puse algún filtro de calificaciones ni nada. Estas son las primeras calificaciones que salen en la página de IMDb. Todas son negativas, de 1, de 10, de 2, de 10. La más alta que he visto es una de 4, de 10 nada más, creo. These are for you, son. You serious, son? I'm sorry I abandoned you, son. All right. Yeah, I could raise your son.